Buenas a todos. Pues nada, aprovechando un poco la rutina de estos pequeños vídeos, vengo con un siguiente vídeo, en este caso pues enseñándoos un consolón, en este caso una máquina revolucionaria a su tiempo, que salió en el año 95-96 y es la Sega Saturn. La verdad que es una máquina alucinante. A muchos nos dejó atrapados, tuvo un montón de seguidores y fue una de las mejores creaciones de Sega. Bueno, aquí como podéis observar, os he expuesto unas cuantas maquinitas acaparando un poco pues todas las versiones. Esta es un poco la versión NTSC, que es el Model 1, es un poco el primer modelo de la máquina. Luego salió una edición en blanco, también en Japón. Bueno, tengo que ir apartándolas por aquí un poco. Estas son un poco las versiones PAL que salieron en Europa. El modelo 1 es similar a la japonesa. En este caso pues no la poseo, no soy el poseedor de una de ellas, la tuve en su día, pero bueno, es una cosita que tenemos pendiente todavía. Así que nada, pues enseñaros aquí un poco la caja de origen de la versión NTSC en este caso. Pues bueno, viene un poquito pues con todos los accesorios que llevaba la máquina, los que sacaron un poco en la época y demás. Esta es un poco la variante. Bueno, como podéis observar, la máquina la sacaron en un color gris, a efectos del color negro que salió en Europa, que es la edición PAL. Y bueno, la parte posterior, pues bueno, pues para nuestra alimentación de corriente, nuestro cable RGB o compuesto, que todavía no había mucho cable RGB en su día. Y bueno, aquí tiene una tapa muy curiosa, que fue un avance para la época. Trae incluida, pues dentro lleva una pila de la 2032 de 3 voltios. Y bueno, era un puerto de expansión pues para unas tarjetas que había, que era bien el Photo CD o una tarjeta descompresora de vídeo MPG4 para reproducir vídeo CD en su día. Y la verdad que era pues bastante avance para la época, el que esta máquina pudiera gestionar pues ese tipo de vídeos. Y es un poco pues referente a las maquinitas, como podéis observar. A efectos un poco de mandos, bueno, este era un poco el mando de la versión PAL, negra que salió en Europa. La verdad que fue un diseño bastante avanzado que hicieron en su día de este mando. Los tactos de los botones son muy buenos y la verdad que las calidades de los plásticos, pues como os comento siempre, eran unas calidades pues excelentes. Esta sería un poco la edición del mando NTSC de la versión japonesa, que salió en Japón, en un color gris, pues con los botones azulados un poco, pues acompañando un poco el juego de la tapa de la máquina, con su botón reset perspectivo y su botón de power. Más adelante sacaron unos mandos similares a efectos de diseño. Bueno, como veis, los que yo poseo pues tienen un poco de trote,
La verdad que están bastante, ya tienen su rodaje, pero bueno, funcionan a la perfección. Pues bueno, si observáis, lo sacaron a imagen y semejanza del modelo NTSC. Esto luego es una edición en blanco, que la edición en blanco pues también traía su propio mando. Tengo por aquí enchufado, y bueno, como podéis ver el movimiento. Bueno, como veis esta máquina, pues al arrancar, pues nos incluía un dashboard, un menú, ¿vale? Un menú interno que hasta ahora pues no era habitual que las máquinas tuvieran un menú de inicio, una interfaz de inicio. Era un avance también para la época. Y aquí pues nada, pues podíamos reproducir CDs de audio, por ejemplo, la verdad, ya que era un poco la época pues de la revolución del CD-ROM. Y es donde pues también a la vez la máquina se utilizaba pues de equipo de reproducción de audio. Aquí tenía un efectillo que si lo quitabas a lo mejor ponías un CD de audio. Yo en mi caso pues me tiré un montón de horas poniendo música, escuchando música en esta máquina. Bueno, quitabas aquí y bueno, como veis se activaba pues como una especie de protector de pantalla, digámoslo así, con una nave volando. Y bueno, lo podíamos dejar activado pues para que no estuviera la imagen fija todo el rato del dashboard en la pantalla, que hace muchos años pues bueno nos podía dejar marcas en las pantallas de CRT. Digamos que se podía quedar pues la típica imagen del dashboard pues reflectada en el tubo al estar mucho tiempo encendido. Le dábamos y la verdad que era un avance pues muy grande. Bueno, más cositas que os puedo comentar sobre estas máquinas. La verdad que al final pues fue un chasco bastante comercial, ya que con la salida de la PlayStation 1 pues al final la Sega Saturn pues se quedó sin mercado y los desarrolladores y programadores pues la dejaron un poco de lado. Y luego aparte de las muchas cosas que tenía, uno de los inconvenientes que tenía pues que era muy difícil programar y realizar los juegos para esta máquina. De hecho, por eso muchas compañías se echaron para atrás a la hora de querer diseñar sus juegos para esta máquina. Bueno, esto es un poco lo que me acuerdo de memoria. De todas formas, como os digo, siempre podéis echar mano a la Wikipedia y consultaros un poco la existencia y el periodo un poco de existencia pues de esta fenomenal máquina. Ya os digo que hay un montón de títulos, sobre todo títulos japoneses que no llegaron ni siquiera al mercado europeo, sobre todo juegos de naves y juegos de disparos, ya que esta máquina tenía la peculiaridad de gestionar mucho mejor los juegos en 2D que en 3 dimensiones. Y aplicaron un montón de juegos y realizaron un montón de juegos de naves y de disparos, sobre todo en Japón, que no llegaron aquí, que no los trajeron con el tiempo. Bueno, después de este vídeo os haré un especial un poco de una catalogación de títulos y una pequeña comparativa pues de títulos japoneses y de títulos PAL. Pero bueno, de primeras este es un pequeño enfoque un poco pues para los nostálgicos que os acordéis un poco del tema y sobre todo pues como os digo siempre para la chavalería. Pues fijaros en el año 95-96 esta máquina pues el gran apogeo que tuvo. Bueno, aquí os he dejado otro mandito. En este caso es un mando pues de una edición especial, que era esto de aquí, que era el famoso juego de Nike, que era bueno, que era como una especie de arlequín volador en un entorno tridimensional. La verdad que supieron muy bien pues en enfocarnos un poco los decorados y el desarrollo pues estaba muy bien hecho. El ver cómo se movía este título y cómo gestionaba ese entorno, la verdad que era alucinante. Aquí tengo otra PAL por aquí, bueno, como podéis observar, por aquí otra más.
Y bueno, estas más o menos, como os digo siempre, me fui haciendo un poco con ellas. Y bueno, aquí están un poco ya de colección y demás. Se pueden adquirir hoy en día todavía fácilmente. El precio no, ya sabéis que no quiero entrar mucho en polémicas de precios, pero bueno, suelen oscilar entre los 80, 120, 140 euros a día de hoy. Eso más o menos sin caja y con cables. Con caja, el hecho de tener la caja, pues como siempre os digo, ya sabéis que la maquinita pues subía bastante de coste. A lo mejor nos iríamos pues a 200 euros, teniéndola un poco con caja y demás. Incluso hay ofertillas por ahí que por 100 euros, 110 la encuentras perfectamente con su caja de origen. Aunque ya es muy difícil porque, como os digo siempre, pues al final la caja, pues quieras o no, pues es de cartón, evidentemente. Y quieras o no, pues sufre un deterioro que, bueno, es difícil que muchos usuarios o mucha gente pues que la tengan todavía conservada. Aquí os enseño un poco la parte trasera. Bueno, esta como veis igual. Bueno, la única diferencia que la versión PAL, pues evidentemente, pues iba a 220 voltios. Y las versiones japonesas, pues van a 110. Van a 110, ya que el voltaje en Japón, pues va a 110, o a 100 y a 110. Bueno, aquí os voy a poner una de muestra. Aquí está, más o menos para que veáis los 100 voltios. Ahí está. Perdonad como siempre por los enfoques, ya que voy sobre la marcha. Y bueno, por aquí algo que se ha caído. Y bueno, son un poco los imprevistos del directo. Para el tema del voltaje, como os comentaba, bueno, pues hay unos cacharritos, a lo mejor alguno no lo conocéis, que son unos transformadores pues de voltaje, unos adaptadores, ¿vale? Aquí os voy a enseñar algún que otro modelo. Bueno, esto lo ponemos a la corriente y lo que hace es pues transformarnos lo que es el voltaje eléctrico, ¿vale? De los 110 que va la máquina a 220, para que no sufra, vamos, para que no se nos queme. Esto igual, estos yo los compré en su día, pero bueno, tampoco son difíciles de adquirir y son bastante económicos. Entonces en un momento dado ponemos el cable de alimentación, lo ponemos a un cacharrito de estos, lo enchufamos a la corriente y ahí nos aseguramos de que la máquina pues funciona correctamente. Es un poco la mejor alternativa de cuando compramos una consola en Japón o de ciertos artículos en Japón, pues con este tipo de transformadores lo que conseguimos es adaptar un poco el funcionamiento aquí a la versión europea. Y bueno, más cositas, bueno, pues un joystick que sacaron en su día, sobre todo es un joystick de muy buena calidad. Y bueno, uno de los accesorios que sacó Sega pues para esta flamante máquina. Aparte también otro volante que no lo dispongo en mi caso. Y bueno, de otra serie de periféricos que sacaron un poco pues con el lanzamiento de esta flamante máquina. Bueno, aquí diréis algunos que de dónde tantas cosas de Japón y demás. Bueno, en su día con un amiguete, esto como una anécdota, pues compramos varios lotes en Japón de diferentes artículos y bueno, cogimos un poco la época y la temporada que todavía los precios eran accesibles, no se subían tanto a la parra como hoy en día de ciertas cosas y bueno, nos pudimos hacer con bastantes artículos que a día de hoy pues ya tienes que pagar un poquito más para el poder adquirirlo. Y bueno, eso es un pequeño lote donde cogimos pues bastantes máquinas, modelos, accesorios y demás. Desde aquí un saludito a mi amigueta Mando, Comandito, un saludo. Y eso nada, que eso es un poco pues como anécdota
para el canal. Y aquí pues nada, os sigo comentando. Vamos a ver, por aquí. Otra cosa interesante que existe a día de hoy es esta maravilla de cartuchos. Bueno, como sabéis, algunos, otros no, pues la máquina tiene una bahía de expansión, ¿vale? Que tiene un slot integrado donde insertamos los cartuchos. Principalmente este slot venía diseñado para ciertos títulos que exigían un poquito más de memoria RAM, ¿vale? Pues con los 2 megas internos de la máquina la memoria RAM pues se quedaba un poquito corta. Entonces ciertos títulos, pues por ejemplo como King of Fighter 95, no sé, el Street Fighter Alpha 3, pues traían un módulo backup, o sea, un cartuchito como este, adicional, con su pastilla correspondiente del título, donde lo insertábamos, aquí, y ahí lo que hacíamos era pues un poco pues ampliar la memoria de la consola, pues para que pudiera ejecutar ese juego, ya que sin el cartucho pues el juego no funcionaba. Esto a día de hoy, bueno, se sacó un cartucho de trucos, el Acción Replay, como muchos os acordáis, que bueno, se puede flashear, hoy en día se puede flashear. Entonces, ¿qué es lo que hacemos flasheándolo? Pues metemos un software adicional donde al insertarlo luego en la máquina, pues podemos poner pues cualquier copia de seguridad pues en nuestra máquina original. Esto igual, han sacado luego también nuestros amiguetes los chinorris, unos cartuchos pues ya digamos en fabricación en base. O sea, se han puesto a fabricar cartuchos ya, digamos ya con el diseño respectivo, con su pegatinita y todo, para insertarlo en nuestra consola, ¿vale? Y a raíz de este cartuchito, pues nada, simplemente lo que hacemos es copiarnos nuestras copias de seguridad de los juegos, o bien las ISOs que haya por ahí rulando, y bueno, lo insertamos en la máquina y ahí pues podremos jugar pues a todo el catálogo que dispone esta maravilla de consola. La verdad que esto os lo aconsejo, es un inventazo, la verdad que el disponer de esto y el poder tener prácticamente todo el catálogo de juegos, pues es una auténtica maravilla, ya que muchos de los juegos hoy en día, por temas de costes, muchos son inalcanzables, no inalcanzables, sino que ya para hacerte un catálogo entero de Sega Saturn, en este caso un full set o tal, pues es muy complicado, ya que muchos títulos pues se nos van de costes. Pues un Panzer Dragon, por ejemplo, Saga, pues están pidiendo 300 euros, que me parece una barbaridad. Hay ciertos títulos que la verdad que se nos van un poco de las manos. Y es un poco, me parece un poco abusivo estar pagando ya pues esos costes, pues principalmente pues un título, por ejemplo, que sea pues un compact disc, ¿no? Normal y corriente. Os voy a poner aquí un ejemplo. Un pequeño ejemplo. Bueno, pues por ejemplo este título. Pues el D es una aventura gráfica en full motion video que salió para la máquina. Y bueno, pues este título en concreto pues tiene su coste. Aquí, como podéis ver, esta es una versión posterior, digamos, la equivalencia de Classic, que cambiaron lo que es el tipo de caja, pero es el mismo título. Bueno, aquí os enseño un poco el formato, más que nada para que veáis el formato. Y bueno, quieras o no, pues sigue siendo un compact disc pues normal y corriente. En este caso, este juego, aparte, con este cartucho, lo podíamos ejecutar pues en una consola PAL, independientemente pues de la región de la consola.
ya que el cartucho, que también aparte pues distingue de una región o de otra, si es americana, si es japonesa o si es PAL. Ya os digo que con esto y adquiriendo una Sega Saturn, el que se quiera un poco iniciar en el mundillo de adquirir cualquier máquina de estas, con estos dos accesorios podéis disfrutar pues de prácticamente pues de todo el catálogo, y en un momento dado pues ahorrándoos pues bastante dinero, ya que por temas de adquisición y por temas de costes pues ya hay muchos títulos que se nos van de madre. Bueno, os voy a enseñar también esta edición. Esta edición es muy chula. Es una edición en blanco en este caso. Y bueno, ya os digo que la consola salió en el año 94 en Japón, 95-96. Ya empezaron a importarla y a sacar la versión correspondiente en Europa. Y bueno, duró más o menos hasta el año 2000, por ahí 99, que es cuando salió ya pues la Sega Dreamcast. Y aquí pues nada, pues exponeros un poco pues esta máquina, más que nada pues para las generaciones posteriores, estas generaciones modernas, pues que vean un poco pues la evolución de estas máquinas. Luego hubo otros fabricantes, se me olvidaba comentaros, pues como en este caso Victor, y luego también Hitachi y JVC, y bueno, sacaron diferentes versiones de la máquina, adquiriendo un poco lo que es el diseño, pero lo sacaron un poco pues bajo su fabricante, sus patentes de fabricación y demás. Bueno, eran todo costes un poco pues de marcas, de tema de marcas. Luego, según la versión que adquiráis, pues tiene un poco un coste u otro. Los costes varían bastante de una máquina a otra. Os voy a poner este flamante inicio. Que a muchos se os quedaría bastante grabado como a mí en su día, y los que disfrutamos pues en la fecha de salida sobre el año 96-97 de esta maravilla de máquina. Bueno, otra anécdota que os voy a contar. Yo me acuerdo que iba a haber cogido un préstamo de 80.000 pesetas, que es lo que costaba la máquina, pues la equivalencia de unos 600 euros por ahí, 500, para poder adquirir esta máquina. O sea, es un poco pues como anécdota para que veáis un poco el nivel de adquisitivo que había que tener en la época también, pues para poderos permitiros también esta máquina un poco. Que las cacharras no costaban 2 duros. Así que nada, bueno, pues nada, espero que os haya gustado un poco esta explicación sobre esta máquina. Nos podríamos extender mucho más, pero bueno, de primeras por lo menos, pues para que veáis una pequeña toma de contacto en el caso de que alguno pues la quisierais adquirir a día de hoy. Así que nada, muchas gracias y saludos, espero que estéis todos bien y nada, pues ahí seguiremos subiendo este tipo de vídeos un poco pues para ir enseñando un poco este rincón de la nostalgia. Un saludo.